Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, estamos con el libro de El caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Señores y Vasallos. Bueno, señores y vasallos. A su cara llegó un tímido soplo de viento del este, suave y fragante. Se oían algunas madrugadoras golondrinas que entonaban un canto armónico, del todo ajeno a lo que ahí iba a suceder. A los pies de la cuesta que conducía a la puerta del castillo, montado sobre su caballo, el caballero blanco elevó la mirada hacia la barbacana, buscando la misteriosa figura que había estado observando el anterior combate. Ahí estaba de nuevo, expectante. Esta vez el sol de la mañana le iluminaba el rostro, un semblante pálido y extraño, de edad madura. Su gesto era circunspecto. En la distancia, sus ojos chocaban con los del paladín que pretendía arrebatarle aquella fortaleza maldita. ¿Es Brandís de las Islas?, preguntó Lanzarote al escudero Leu que se hallaba a su lado. Ese es, mi señor. El caballero le pidió la lanza, que el otro puso en sus manos al punto. Como en la víspera, sus jóvenes escuderos iban con él, llevándole las armas y los 3 escudos librados por la doncella del lago. El resto de los aldeanos se había reunido para contemplar los hechos desde lejos, a cobijo del desnivel del terreno. Lanzarote levantó la larga arma astada a modo de bravata y picó espuelas. Su caballo se lanzó al galope por la rampa de ascenso, mientras él mantenía la mirada clavada en su enemigo en lo alto de la barbacana. El corazón le latía con fuerza, deseoso de emprender la lucha, y al tiempo lleno de incertidumbre. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar en aquella jornada? ¿Podría vencer al triple de hombres de los que había derrotado en su primer intento? A medio camino de la puerta, disparó el brazo con la fuerza apabullante que era capaz de convocar, proyectando la lanza contra Brandís de las Islas, quien tuvo que apartarse al instante. No esperaba alcanzarlo. Era una provocación. Entonces retomó de nuevo el cuerno que anunciaba la apertura de los batientes, acrecentado al tiempo por trompetas que hacían vibrar una fanfarria contundente y triunfal desde lo alto de los muros. De la puerta salió un jinete acorazado,
sobre un corpulento caballo que cargó contra él al instante, con un hacha de doble filo, gruesa como dos cabezas. Su oscura armadura se confundía con la piel de su montura, un animal zaino que resoplaba nervioso mientras galopaba hacia el encuentro con Lanzarote. El caballero blanco lo miró atentamente. Por muy temible que pareciera, lo veía solo humano. Sin desenvainar siquiera, espolió a su caballo y salió disparado al choque con el otro, que ya preparaba el hacha para cegarle la cabeza de un solo golpe. Los caballos se cruzaron. El hacha cortó el aire, mientras Lanzarote se deslizaba por el costado de la silla, encogido y aferrado al cuerpo de su animal. Ligero y ágil, el caballero blanco se encaramó a la silla y tiró de las riendas para dar la vuelta, pero el otro era demasiado pesado e iba a galope pendiente abajo. El propio golpe fallido del hacha lo había desestabilizado y no sujetaba bien las riendas. Cuando intentó frenar el galope, hizo que el caballo tropezara y los dos se fueron al suelo con tremendo estrépito. Dolorido, el jinete intentó levantarse lo más rápido posible, solo para encontrar que su oponente llegaba como un rayo sobre su montura. El yelmo oscuro salió volando, levantado por la espada, mientras el jinete caía hacia atrás con la cara abierta de arriba abajo por un cruento tajo. El sonido aterrador y fúnebre de siempre, que ya tenía clavado en las mientes como anuncio de más sangre derramada, llamó la atención de Lanzarote. De nuevo hacia el portón, que se abría esta vez de par en par. En esta ocasión era una marabunta de guerreros acorazados y bien armados, la amenaza que salía de la Guardia Rosa. Por fin, después de tantas afrentosas derrotas, Brandis se había cansado de jugar y quería asegurarse de que el asaltante sucumbiese ante los guardianes. Lanzarote contó que salían toda una docena de soldados, con ánimo de hacerle pagar las muertes de sus compañeros. Acabar con ellos tal vez le franqueara finalmente el acceso al patio interior, si era cierto lo que los aldeanos contaban, por lo que habían visto en anteriores encuentros y lo que había logrado escapar de la fortaleza en boca de los sirvientes que vivían adentro, prácticamente en condición de esclavos. Volvió la grupa del caballo y trotó pendiente abajo hasta donde estaban sus escuderos. Lo aguardaban ellos con todas las armas que portaban a la sombra de los dos tejos que se hallaban delante del arranque de la cuesta. Ahí donde los efectos mágicos del Geist, al caer el sol, había atrapado a los guerreros que un día fueron. Aquel enfrentamiento era de una suerte nueva y distinta respecto a los combates que se le habían planteado hasta entonces a Lanzarote. Ahora bien, estaba preparado para ellos y sus escuderos habían tomado ya las disposiciones adecuadas. Calmosamente, mientras la tropa descendía en su busca, el caballero blanco desmontó al llegar a los tejos y entregó su montura a uno de los escuderos para que se la llevara a una parte. Lanzarote a caballo contra
los hombres a pie, sin duda le daría ventaja. Sin embargo, sería solo momentánea. El primer objetivo de sus oponentes era descabalgarlo, y para ello no tendrían miramientos con su montura. Lanzarote no quería llevar a su fiel compañero a una muerte segura. Existía una alternativa mucho mejor que cargar frontalmente contra una partida que lo superaban en tan ampliamente en número. Con Yelp a su lado, el caballero blanco se parapetó detrás de los tejos. La tropilla de guardianes intercambiaron interjecciones imprecatorias al verlo, pues lo interpretaron como una forma de cobardía. Lo que no sabían, pues no podían apreciarlo desde donde se encontraban, era que una multitud de armas dispares, las de los muchos guerreros caídos, se encontraban ahí dispuestas para su uso. Dardos, hachas, espadas, picas clavadas en el suelo para que pudiera recogerse en un suspiro, emborrachados por la fuerza que les daba ser muchos, convencidos de que lo que quedaba por delante era tan solo un trámite. Tampoco ninguno de ellos se percató de que bajo los tejos, que además estaban en plano, el avance del sol nunca llegaría a jugar en su favor. El caballero que les planteaba el combate de ese modo no era ningún atolondrado. No abandonaron su autosuficiencia hasta que, acercándose ya al final de la pendiente, vieron que su singular contrincante salía de su parapeto apuntándolos con una ballesta. El primer dardo que subió en el aire los dejó tan asombrados que no acertaron a separarse a tiempo para poner dificultades al tirador. Un proyectil corto y grueso atravesó el yelmo de uno de ellos en medio de una explosión de sangre. El hombre caía hacia atrás por causa de la inercia cuando otro dardo llegó volando. Se clavó en el escudo que oponía su tenedor. Si bien el proyectil era tan potente que perforó el metal y le atravesó el antebrazo. Detrás de los tejos, Leu cargaba a toda prisa una ballesta mientras Lanzarote disparaba con otra. La tropa reaccionó a la orden de su jefe, compactando un frente de escudos. Una lluvia de metal estalló contra la defensa, haciendo asomar por dentro las puntas de los proyectiles, mientras ésta avanzaba paso a paso. Lanzarote apuntó hacia abajo y aún logró alcanzar algunas piernas, pero no tardaron en acabarse los proyectiles, pues habían conseguido recoger tan solo un puñado, y viendo que los guardianes llegaban al final de la cuesta, el caballero despidió a Leus antes de que los alcanzasen y acabasen también con él. El campesino huyó corriendo hacia las rocas, detrás de las cuales los otros dos escuderos miraban el choque, guardando el caballo de Lanzarote. Al llegar al terreno plano, el jefe de los guardianes dio la orden de asaltar los tejos. Tan pronto como deshicieron el frente de escudos, recibieron la llegada inesperada de las hachas que su oponente les lanzaba. Venían girando en el aire, una tras otra, según Lanzarote las desclavaba del suelo y las proyectaba contra ellos, hasta agotar todas las que sus escuderos le habían preparado. Sus hojas gruesas, pesadas y afiladas partieron corazas, brazales y grebas,
se clavaron en pechos, hombros y muslos, haciéndolos reventar y colmarse de súbita sangre. Los heridos de gravedad acabaron en el suelo, gimiendo o agonizando, y ya no se levantaron, pero también los hubo que, a pesar de los daños que habían recibido, siguieron adelante con el dolor entumecido por la furia y el ánimo de revancha. Todavía un buen número de soldados alcanzó los tejos y los rodeó, buscando el mejor lado para abalanzarse contra Lanzarote. Sin embargo, él iba girando entre los troncos, siempre protegido por uno u otro, mirando alrededor para no perder ningún flanco de vista durante demasiado tiempo. Estaba armado con una enorme hacha de doble filo, cuyas dos cabezas parecían los cuernos de un carnero, y el primero de los escudos que le había dado la doncella del lago, aquel que mostraba, atravesaba una sola franja roja. Se produjo un compás de espera, incómodo. Los guerreros aguardaban alguna orden de su jefe, que no veía claro cómo acometer la pelea, mientras el caballero blanco los miraba con una sangre fría, estremecedora. Los estudiaba anticipando sus posibles movimientos y pensando en sus contragolpes, atento a cualquier titubeo o mirada que manifestara sus intenciones. El ataque simultáneo requería una coordinación notable, pues por muy cerradamente que pretendiera hostigarlo, en realidad cada choque era singular y requería espacio para no herir al compañero ni entorpecerse el uno al otro. Como fuere, se trataba ya de una afrenta al honor, un proceder que en nada atañía a las leyes de la caballería. A una orden de su primero, 3 de ellos arremetieron desde 3 puntos distintos en un movimiento más propio de una jauría de perros salvajes que de caballeros, una maniobra que sin duda conocían bien y habían ejecutado con frecuencia, tal vez contra el malogrado Blarat de Gesté. Lanzarote se apartó, echándose a un lado de la hoja que descargaba el que le venía de frente, que quedó clavada en el tronco que estaba detrás. Por ese lado venía el segundo, bajando una masa contra su cabeza, pero el arma chocó contra el escudo de una franja que Lanzarote alzó al instante, resultando que la vibración del golpe de aquella defensa con la fuerza de 2 hombres afectó más al atacante, que tuvo que soltar la masa al sentirse sacudido. Ese respiro lo aprovechó el caballero blanco para volverse hacia el tercer guardia, que, oculta su vista por el escudo, no vio que detrás su oponente retrasaba el brazo del arma para darle inercia. Cuando el escudo bajó, salió disparada desde detrás la gruesa hacha de 2 cabezas, cuyo vuelo se oyó pesadamente en el aire hasta que uno de los 2 filos alcanzó al guardián en el centro del pecho, con tal fuerza que se le clavó en la coraza, le partió el esternón y lo proyectó hacia atrás un buen trecho. Delante de sus mismos pies, el caballero blanco aferró la empuñadura de una espada que estaba hincada en el suelo. Arrancándola, hizo vibrar el aire al cimbrear el filo contra el guardián de la masa, que se había agachado a recuperar su arma, quedando a merced de su enemigo. El yelmo saltó al suelo,
cuando Lanzarote le descargó la hoja contra la nuca. El primer atacante luchaba todavía por arrancar del tronco su espada, que había quedado atorada. Vio con expresión de pavor que el caballero blanco volvía a fijarse en él. Entonces se le echaron todos encima al mismo tiempo. Estaban enojados, hastiados de la situación, rabiando por las heridas, saturados de odio. Ese fue el error que resultó decisivo. Saltaban las chispas con los choques de los aceros cuando Lanzarote bloqueaba con el escudo o el arma los filos de espada o de hachas, las cabezas de maza y las puntas de mangual que le venían por aquí y por allá, y en el contragolpe buscaba alcanzar al contrario. Desplazándose entre ambos troncos, conseguía entorpecer a sus atacantes, o que perdieran la oportunidad de la acometida que pretendían, o que sus golpes acabaran impactando con la madera, y convertía la huida frente a un oponente en el ataque a otro. Perdió varias armas, melladas, rotas o caídas ante el ímpetu de los ataques, pero las sustituía al punto por alguna de las que estaban dispuestas por doquier para su uso inmediato. Ahora bien, por más que su habilidad superaba en mucho a la de sus contrincantes, también recibió heridas. Se le acabó deformando el escudo. Terminaron por resquebrajarle algunas piezas de la defensa. Perdió el yelmo y al fin tuvo que batirse a cara descubierta. Conforme se encontraba en la refriega, la sangre que manchaba el blanco de su bella armadura ya no fue solo de sus enemigos, sino también la suya propia. Con todo, por cada golpe, cada tajo, cada punción que recibía, él devolvía 10. Los cuerpos caían, desmembrados, desventrados, bañados de rojo, e iban sembrando el terreno en derredor de los tejos. Desgarraban la mañana los gritos de dolor y los gemidos de sufrimiento de los hombres. Así fueron resultando abatidos los guardianes, uno detrás de otro, causando daños al campeón, aunque pagando un caro precio por ello, hasta que los últimos combatientes que quedaron en pie, apenas un par de soldados y el propio Lanzarote, acabaron jadeando y sosteniéndose precariamente, lastimados y exhaustos. Los dos guardianes se aguantaban, uno sobre el mango de su martillo de batalla y el otro encorvado y herido, aferrándose una herida en el torso, ambos con una mirada acerba, clavada, como una pica en el cabello blanco. Si bien a una distancia prudente, fuera de la sombra de los tejos, Lanzarote se aguantaba solo por estar apoyado con la mano en uno de los árboles. Le ardía la pierna y le reclamaba tregua desde que, traidoramente, un enemigo que había quedado tendido en el suelo en un lance anterior, le clavara en el muslo un cuchillo corto desde abajo. Intentaba calmar el dolor y recuperar el aliento, mientras se percataba, con el corazón encogido, de que los muchos tajos y heridas que habían recibido los dos tejos no rezumbaba resina, sino un líquido espeso y bermellón, en todo similar a la sangre, que, resbalando por la corteza, le estaba recubriendo los dedos de la mano. Los caballeros que un día habían sido aún sufrían en el interior de aquellos árboles. Él se encargaría de que su sacrificio no fuera en vano.
tuvo que abandonar el escudo de la sola franja, tirándolo al suelo, porque estaba tan maltrecho que ya no le ofrecía defensa y el efecto mágico se hallaba muy debilitado. Echó un vistazo fugaz en derredor buscando un arma, porque se le acababa de romper la hoja de la última espada que había utilizado. Halló una pica clavada en el suelo, el asta erguida hacia lo alto, al otro lado del árbol. Era el arma perfecta para el estado en que se encontraba su pierna, que ya no le permitía grandes alardes de agilidad ni de rapidez. Tan pronto como él la vio, también lo descubrieron los dos que lo vigilaban, y razonaron al instante que si se hacía con ella, en la que a buen seguro que era tan ducho como en todas las demás armas, lograría mantenerlos a distancia y causarles grandes daños con el menor de los riesgos para su persona. Sacaron fuerzas de flaqueza para abalanzarse sobre el arma y, llegando antes que él, impedir que la cogiera. Él estaba más cerca, pero correr le era imposible. Apresurándose, ellos acortaron enseguida la distancia, mientras que él arrastraba la pierna. Estaba claro que la alcanzarían primero y que el caballero blanco quedaría a su merced. A la vista de ello, un instante antes de que los otros llegaran, Lanzarote se lanzó hacia adelante, como si se arrojara de cabeza al vacío, avanzando la mano en busca del asta, y haciéndola, la hizo bajar con el propio peso de su caída, de modo que la dura madera impactó en la cara del primero de sus oponentes, igual que un garrote. Luego, tal como había caído junto a el arma, aferró el asta con ambas manos, la volteó a ras del suelo y barró los pies de sus dos contrarios. Al primero de ellos, la acertada punta de la lanza le arrancó las grebas y le rajó los tendones de los pies, mientras que el otro logró recular y sustraerse al arma. Un instante más tarde, Lanzarote se incorporaba y esgrimía la lanza adelante con ambas manos, señalando con el extremo al último de los guardianes de la puerta, tan cerca del otro que solo un empeñón sería necesario para atravesarlo de lado a lado. Este, que estaba armado con un pesado martillo que ya casi no era capaz de sostener, se había perdido delante de aquel luchador, el más hábil que había conocido. Nada tenía que perder salvo el honor de morir dignamente. Cuando vio que el otro daba el paso adelante, impulsando la lanza que significaría su fin, decidió abrazar lo inevitable y abandonarse, no sin hacer valer su último suspiro, mientras la pica le atravesaba la coraza y le penetraba en el estómago. Él disparó el martillo hacia la cabeza de Lanzarote, lo alcanzó en la frente y lo tumbó al instante sin sentido. Cuando el caballero blanco abrió los ojos, se encontraba tumbado contra una roca. Los campesinos, que eran sus escuderos, habían logrado retirar su cuerpo herido para ponerlo al amparo de las rocas apartadas, detrás de las cuales habían observado la batalla. Sobresaltado, el palén exclamó: «¿Qué hora es?». Una mano pequeña y delicada se puso sobre su pecho y lo empujó con suavidad para que se tumbara de nuevo. Arrodillada a su lado,
La ciega Galiena le palpaba las heridas y daba órdenes a las muchachas, que eran sus manos, para que aplicaran sobre ellas emplastes de hierbas y ungüentos, remedios arcanos, muchos de los cuales provocaban un escozor de 1000 demonios. La aldea entera parecía congregada un poco más abajo, resguardada del castillo por el desnivel de la colina. No llegaréis a ninguna parte si no os reponéis de las heridas y recobráis todo el vigor, dijo la anciana. Pero el caballero no dejaba de escrutar el cielo. El sol ya no estaba en lo alto, ya debía estar bajando, después de alcanzar el cenit. La jornada avanzaba por la parte postrera. No hay tiempo que perder, musitó. Intentó incorporarse otra vez, reuniendo un renovado vigor, que no duró mucho, pues al punto lanzó un gruñido de tormento. Le quemaban las muchas laceraciones y le tiraban los vendajes que le habían colocado. No obstante, entre las quejas de sus curadoras, se puso en pie. Entonces vio que los portones de la Guardia Dolorosa estaban abiertos de par en par, el acceso franco por completo, tal como había quedado cuando salió la tropa, a la que con tanto esfuerzo había logrado vencer. Sujetándose a Lew, le dijo: ¿qué sucede ahí arriba? No ha salido nadie más. También Brandis ha desaparecido. Las puertas se han quedado abiertas. Parece que quedó callado por temor a acabar la frase. Fue el propio Lanzarote que dio por fin el pensamiento que estaba en la mente de todos. Me están invitando a entrar. Mi señor, dijo Lew inquieto, habéis vencido a los 10 que guardan la puerta, pero recordad que dentro, en el patio del castillo, aguardan otros 10. Apenas os tenéis de pie. Lanzarote asintió lentamente con la cabeza, la mirada perdida en las almenas de la fortaleza, donde no había ni la menor sombra de presencia humana. Brandis se ocupaba especialmente de que pareciera aquel un castillo habitado solo por fantasmas. A buen seguro que adentro le esperaban ardides traicioneros. Entrar ahí era meterse en una trampa mortal. Sin embargo, bien sabía él que sus defensores no eran espectros, sino hombres que podían desangrarse hasta la muerte. Un furor interior lo invadía. Era el anhelo de derrotar a Brandis de las islas y de aplastar su dominio. Tenía ganas de arrasar la Guardia Dolorosa y no dejar piedra sobre piedra. Se volvió hacia los aldeanos, que aguardaban su recuperación, sentados un poco más abajo aquí y allá, algunos de pie por causa de los nervios, mujeres y hombres viejos y niños andrajosos. Hacía bien poco que lo habían visto desplomarse inconsciente y habían pensado que no lograría sobrevivir. Ahora contemplaban atónitos cómo volvía a alzarse, dispuesto a reemprender la tarea que se había echado sobre las espaldas. Si por la mañana lo habían acompañado con cierta curiosidad, ahora, después de haber presenciado su victoria inenarrable frente a 10 secuaces del ruin castellano, lo contemplaban como si fuera un ser de otro mundo, una criatura de leyenda, si bien real y muy viva, caminando ante sus propios ojos. Ya no dudaban que la gesta estaba a su alcance, ya solo les procuraba
Ya solo les procuraba perderlo, porque este sí que era un señor al que valía la pena servir. Sir Lanzarote del Lago se volvió hacia Galien. Galien, sois maestra en las artes de la sanación propias de los tiempos antiguos, afirmó, ante lo cual la otra no respondió nada, sino que lo miraba quedamente con sus ojos velados, que no podían ver en realidad. A buen seguro que son de vuestro conocimiento esa suerte de hierbas que hacen que un hombre no siente dolor, lo que algunos guerreros de entonces tomaban antes de la batalla para que las heridas no detuvieran su ímpetu. Galiena bajó la cabeza, suspirando. Aquel caballero de Camelot sabía mucho de lo que había sucedido en aquella tierra cuando los dioses antiguos caminaban entre los hombres, antes de la llegada del Dios único. El sufrimiento sentido en las propias carnes había enseñado a la anciana a esconder de los anglos los saberes legados por su madre y por la madre de su madre, y así hasta el primero de sus ancestros, pues ella descendía de una larga estirpe de druidas del pueblo britón. Ahora, sin embargo, el corazón le decía que no tenía nada que temer de ese caballero. Pidió que le acercasen un zurrón que sostenía una de las aldeanas que le ayudaban. Rebuscando en él, extrajo una pequeña bolsita de piel. Había en su interior apenas unas pocas hebras de una planta oscura que se había quedado seca. Las puso en manos de Lanzarote, que se las llevó a la boca al instante, masticándolas antes de ingerirlas. Entonces el caballero pidió el escudo adornado con 2 franjas diagonales, y también que le trajeran el caballo y todas las armas de que aún dispusieran, entre las cuales se contaban un arco y un carcaj lleno de flechas, y el tercer escudo que le había traído la doncella del lago. Cuando embrazó el escudo de 2 franjas por las correas, sintió de repente que su cuerpo era enorme y poderoso, capaz de cualquier esfuerzo. Se borró por completo de su ánimo lo que le había costado derrotar a los primeros adversarios. Acaba de cobrar la fuerza de otros 2 hombres. Conforme las sustancias de la hierba recién consumidas empezaban a correr por su cuerpo, le pareció incluso que el dolor de las heridas se desvanecía. Estaba dispuesto para el siguiente desafío. Antes de que montara sobre su caballo, Galiena se le acercó para tomarlo el brazo y decirle casi susurrante: recuerda que aunque te sientas invencible, no lo eres. Nada respondió él, sino que puso su mano sobre el hombro de la mujer. Después de subirse a la silla, expolió con fuerza el costado de su corcel y salió al trote hacia la entrada de la fortaleza. Nadie se asomó a las almenas según se acercaba. La puerta permanecía abierta en lo más alto de la cuesta, que recorría la muralla. El sol, habiendo pasado por encima y ya encarando el descenso detrás de ella, pasó junto a los tejos encharcados de sangre y despojos humanos repletos de moscas. Una bandada de aves carroñeras sobrevolaban el castillo, describiendo amplios círculos en el cielo. Remontó el principio de la pendiente, mirando con desconfianza a las alturas. Veía la barbacana desierta en adelante,
y vislumbraba más allá de las puertas una pared de piedra, pues era necesario dar un giro para acceder al interior del castillo. Muy conveniente si lo que se pretendía era ocultar a la vista lo que ahí tuviera lugar. Hacia la mitad de la cuesta yacía aún el cadáver del jinete que había sido el primer caído de la jornada. Lanzarote lo miró de soslayo al pasar a su lado. Una vez superado ese punto, enfilaba ya al último trecho del camino ascendente, a una hora del día en que el sol lo cegaba. Fue entonces cuando un grito proveniente de las almenas rompió la quietud mortal. Las puertas comenzaron a cerrarse. El aire se llenó de silbidos inconfundibles y espantosos. Una nube de muerte en forma de saetas se abatía sobre el caballero y su caballo. Alzando el escudo por encima de su cabeza, Lanzarote picó enérgicamente espuelas y su corcel salió disparado al galope, pendiente arriba, en dirección a la entrada. Los impactos martillaron pesadamente en el escudo con una sequedad tan áspera que hicieron mella en el brazo que los tenía. Alcanzado en las ancas, el caballo bufó y brincó, pero continuó adelante. Después de la andanada, Lanzarote bajó un instante el escudo, pero solo le dio tiempo a escuchar el chasquido de los arcos y el zumbido de más flechas. Una segunda andanada se le venía encima, mientras continuaba el galope esperado hacia la puerta, cuyas hojas iban una en busca de la otra con toda la velocidad que su pesadez les permitía. Los proyectiles repiquetearon de nuevo, con su sonido de metal contra el escudo. A pesar de su excelente factura, ya mostraba perforaciones por las que asomaban afiladas puntas. Los arqueros habían apresurado el segundo ataque, renunciando a la precisión en aras de la rapidez, de modo que llenaron el suelo de flechas. Pero la creciente cercanía del caballero había hecho que cada flecha que lograban alcanzar fuera más dañina. Más de un proyectil había alcanzado al caballo por detrás de la silla, y en los cuartos delanteros, si bien el animal, enfervorizado por el galope, no parecía acusar el dolor, Lanzarote tenía también una saeta hincada en la pierna. Abajo, los aldeanos contenían el aliento al ver que el caballero blanco y su montura estaban erizados de flechas y se erigían como un rayo a chocar contra los portones cerrados. Chasquearon de nuevo los arcos y vibraron las flechas sobre ellos cuando ya tenían las puertas a la distancia de un salto y ambas hojas estaban a punto de tocarse. Atravesado por todas partes y cubierto de rojo, el caballo se desmoronó hacia adelante. Pero ese fue el momento que Lanzarote aprovechó. Durante la caída, se lanzó hacia las puertas con el escudo al frente, convertido en un ariete humano. Embistió contra ellas un instante antes de que se cerraran, con la fuerza de 3 hombres que le daban la magia del broquel. Tal fue la violencia de la arremetida que logró separarlas de nuevo vigorosamente y penetrar entre ellas. Una vez en el interior, rodó por el suelo de piedra hasta chocar con la pared del fondo. Ahí quedó acurrucado e inmóvil, recogido detrás del escudo, dentro de la guardia dolorosa. Bueno, aquí concluimos
la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos con los mitos del rey Arturo y el libro se llama El caballero Lanzarote en la Guardia Dorada. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.